¿Cómo están, profesores de la Universidad Nacional Agraria La Molina en la carrera de Ingeniería Forestal? Los saluda el doctor Luis Vladimir Urrelo Wiman. Soy ingeniero de computación y sistemas de formación con maestría en sistemas de información, en ingeniería de software y doctorado en gestión educativa superior en ciencias e ingeniería también. Eh, Tengo varios años de experiencia como docente y de hecho comparto mucho de los momentos que ustedes también realizan cuando se trata de preparar material de clase, preparar clase y el diseño de una sesión de clase, planificar incluso el desarrollo de un curso y la estructura de cursos en mallas de estudio de diseños curriculares, por ejemplo. Pero hoy vamos a conversar y les voy a explicar sobre la inteligencia artificial y las estrategias didácticas y recursos que pueden acompañar a estas estrategias didácticas. Vamos a también revisar brevemente varias herramientas que hoy nos van a permitir agilizar una serie de procesos como la creación de presentaciones, el planteamiento del diseño y la estrategia curricular, de hecho, guiarnos incluso a dar sugerencias para elaborar algunas actividades y recursos para estas actividades, llámense prácticas, revisión de prácticas con procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Vamos a ver entonces la presentación de la sesión que implica inteligencia artificial aplicada para recursos y estrategias de enseñanza en la educación superior, el logro de la sesión o el resultado de aprendizaje es que se comprenda y se aplique también la inteligencia artificial en la implementación de recursos y estrategias de enseñanza de educación superior para ingeniería forestal a nivel, obviamente, universitario. Los temas que vamos a revisar va a ser, obviamente, primero, qué es inteligencia artificial, una pequeña introducción con su taxonomía o clasificación actual, fundamentos pedagógicos de la universidad, de la parte académica y universitaria, cómo la universidad empieza a utilizar la inteligencia artificial y cuál es la proyección. Tenemos un estudio muy interesante de la Universidad Oberta de Cataluña para el 2024, proyectado incluso a los años siguientes sobre cómo se va a utilizar cada vez más la inteligencia artificial en la educación superior. Veamos también el diseño de estrategias de enseñanza con inteligencia artificial y veremos un proyecto. Bien, en un primer apartado veremos algunos conceptos como el concepto de inteligencia artificial y cuál es su taxonomía o tipos. Actualmente ya esto ha evolucionado, no olviden, desde la década de los 50 y vamos a ver algunas aplicaciones. Primero, el concepto de inteligencia es la capacidad de entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos, apelando al uso de la lógica. Eso podría ser considerado como inteligencia de repente humana, pero la inteligencia artificial tiene la necesidad de trabajar con sistemas computacionales, pero también para captar, almacenar, procesar, identificar el patrón de datos y con esa correlación o mapeo de datos, identificar basándose en reglas lógicas nuevos patrones o tendencias o generar nuevos datos diferentes a los existentes. Es así que tenemos una tipología. Podríamos ahora dividir a la inteligencia artificial en inteligencia artificial del sentir, por ejemplo, y allí entraría visión computacional, procesamiento de sonido, inteligencia artificial de la comprensión, y encajaría ahí los LLM, el procesamiento del lenguaje natural, la representación de conocimiento, por ejemplo, los grafos y los generadores de mapas conceptuales. La inteligencia artificial de actuador sería la tercera categoría, los sistemas expertos y el aprendizaje automático que permite generar proyecciones o soportar a toma de decisiones en organizaciones. Y la inteligencia artificial generativa o generador, que sería aquella que genera nuevo texto, ChatGPT, por ejemplo, que genera nuevas imágenes, DALL-E, por ejemplo, que genera nuevos videos, Runway, que genera nuevo texto completo, etcétera. Y hay toda una combinación, incluso podríamos tener generadores de audio y clonadores de voz. La inteligencia artificial ha evolucionado bastante en la última década.
Aplicado a la educación, por ejemplo, la inteligencia artificial da un tremendo aporte para la investigación, no solamente por procesar grandes cantidades de datos y ayudarnos a analizarlas rápidamente como componente de una arquitectura para los sistemas de Big Data y Big Data analítica o analítica de datos, sino también nos ayuda a generarnos nuevas propuestas. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, si entramos a ChatGPT, ChatGPT en la versión gratuita va a permitirme compartir sus GPTs y utilizar los GPTs. Me voy a explorar GPT. Y entre diversos GPTs vamos a encontrar uno, Consensus, que es un GPT que me va a permitir hacer consultas y que me dé sugerencias de investigación, por ejemplo. En Consensus puedo crearle un prompt. Dame un ejemplo de investigación con alto nivel de innovación en el área de comercio electrónico, por ejemplo, o podría ser de ingeniería forestal, que pueda incluso rentabilizar. Y vean lo que me dice Consensus. Primero, obviamente, me pide que autorización para acceder a una cuenta que genera automáticamente gratuita en Consensus. Obviamente podemos usarla de manera gratuita poco, pero vean lo que nos dice. Nos dice, un ejemplo de investigación con alto nivel de innovación en el área de comercio electrónico que puede ser rentable en el estudio de titulado, nos da una sugerencia, ojo, es la que ha encontrado año 2023, probablemente en los últimos meses, que tiene o que considera Consensus GPT como una investigación que tiene bastante aporte y bastante innovación y que podríamos rentabilizar es Value Based Requirements Engineering, Exploring Innovative E-Commerce Ideas. Este estudio propone un enfoque interdisciplinario llamado E3 Value para explorar ideas innovadoras en comercio electrónico con el objetivo de entender y evaluar en términos de rentabilidad. Vean que encaja la propuesta o el estudio que me está haciendo con lo que yo estoy solicitando, que tenga innovación, que esté en comercio electrónico y que además sea rentable. Nos cita autores, nos da evidencias de los aspectos que le he pedido. Incluso nos hace citas también a muchos otros autores que respaldarían esas evidencias y nos genera una breve conclusión. Esto es muy interesante. Vean, no solo nos ha dado, nos ha arrojado Consensus un estudio reciente o relativamente reciente que tenga esas características. Yo puedo luego hacerle más preguntas sobre este estudio, quiero profundizar más, quiero que me dé cuáles son las características que yo podría seguir desarrollando o evolucionando y así encontrar un excelente antecedente que me permita continuar una investigación. ¿Bien? Pero así como Consensus, hay muchos otros GPTs research relacionados a investigación que podríamos aprovechar ahora con la inteligencia artificial y con los GPTs, por ejemplo. También podríamos aprovechar en investigación para procesar gran cantidad de texto y hacer una revisión de un marco teórico con chat PDF, con Umata, por ejemplo, con Perplexity conectado para procesar no solamente archivos, sino procesar videos de YouTube, etcétera, que estén relacionados a un tema y que me puedan servir como perspectiva teórica para mi investigación. La universidad entonces o la academia se aprovecha de esta inteligencia artificial para agilizar este proceso de búsqueda de perspectiva teórica. También podemos eh, aprovechar la inteligencia artificial para el reconocimiento de voz. De hecho, hay software como Synthesia que permite clonar un fragmento de nuestra voz y ayudado con otro software generarnos un propio avatar que me permita reproducir cortos sobre mi sesión de clase y generar pequeñas animaciones que puedan motivar a los estudiantes con mi voz o la clonación de mi voz como recurso. Otra aplicación de la inteligencia artificial en la educación son los sistemas recomendadores, debido a que si sacamos métricas de asistencias, de rendimiento, de participación individual o grupal del estudiante, podemos sacar algún tipo de métricas que me permitan luego llevar estrategias más apropiadas e individualizar estas estrategias o particularizar el modo en cómo trabajamos.
El procesamiento del lenguaje natural, de hecho, al dar un paso grande en la evolución en los últimos años, nos está permitiendo mejorar esta interfaz de cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Hoy solo le pedimos a través de prompt o le hablamos y le hacemos una petición a través de voz y nuestro asistente virtual nos puede responder ayudándonos en las tareas más desafiantes. Detrás tiene un corpus, un conjunto de datos o tokens que se les ha brindado y se ha preentrenado al respecto. Acá tenemos una arquitectura de doble entrenamiento, porque hoy la inteligencia artificial se entrena solo con inteligencia artificial, apoyada obviamente por datos que el ser humano le brinda, pero vemos que es como si fuesen dos columnas, una de entrada y de entrenamiento para que genere la salida. Esta es la arquitectura del algoritmo Transformer detrás, está detrás de ChatGPT, por ejemplo, hay Transformer, pero estos algoritmos han ido evolucionando ya. La arquitectura Transformer se desarrolló desde 2018, perdón, 2018-17, los primeros papers, y ya 2024 esto ha evolucionado bastante. Permite hacer traducción, permite sintetizar textos, incluso textos extensos. Hay un GPT recientemente lanzado en el marketplace de ChatGPT o de los GPTs, llamémoslo así, que permite procesar PDFs en gran cantidad. Obviamente la versión pagada de ChatGPT nos permite tener acceso sin restricciones. Vamos a ver ahora de qué se trata los fundamentos pedagógicos a nivel universidad, para luego ver más herramientas y cómo trabajamos con varias herramientas de inteligencia artificial. En primer lugar, recordemos que la teoría de aprendizaje, las teorías clásicas como la de Pavlov sostienen que el estímulo se produce de manera de manera simultánea, trae consigo respuestas semejantes o mayores. ¿Esto qué implica? Que yo puedo aprender algo no solo leyendo, sino viendo una animación, viendo una presentación animada de un profesor tutor virtual o generando una pequeña interacción. Un juego, por ejemplo, en relación a un tema. Vamos a ver dentro de un momento cómo en cuestión de segundos desarrollo un videojuego con la inteligencia artificial para poder comprender el tema de la forestación y deforestación. Bueno, la teoría psicogenética de Jean Piaget se centra en demostrar cómo el sujeto es capaz de construir un conocimiento sustentándose en el desarrollo cognitivo, en sus experiencias, y por eso también el procesamiento, la teoría de condicionamiento estimulado de Skinner, que sostiene que los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir formar un comportamiento determinado y también mantenerlo, y la teoría de procesamiento de la información, que se sustenta en el hecho de que la metáfora y las herramientas similares pueden generar una mayor comprensión de una realidad, por ejemplo, problemática. En cuanto a los métodos, sabemos que podemos enseñar clases teoría según el contenido, clases prácticas, hacer tutoría personalizada, trabajos en grupo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje invertido, etcétera. Lo único que nos haría elegir una o la combinación de estos métodos sería el tipo de contenido y a qué tipo y cantidad de estudiantes está orientado. Eh, pero sea el método, puedo yo tener diversas estrategias y además cada sesión tiene momentos. A esto lo vamos a llamar el diseño de una sesión de clase. El diseño de la sesión de clase tiene, para comenzar, que definir bien un objetivo. Tiene una introducción, obviamente que tiene que llamar la atención, llamábamos antes motivar, hacer un momento de motivación, desarrollar el contenido de diferentes maneras y aplicando diferentes estrategias de reforzar ese contenido y hacer que el constructo se refuerce en los estudiantes con actividades de aprendizaje. Luego tenemos que evaluar para hacer un feedback y finalmente sintetizar y generar conclusiones. Así estaríamos considerando los momentos genéricos de una sesión de clase que debemos de tener ya sea mapeado explícitamente en un diseño de plan de sesión o mentalmente para estructurar el desarrollo de la sesión. La inteligencia artificial en la educación superior, por otro lado, ayuda a que todos estos momentos puedan ser acompañados por recursos. Además, también nos ayuda a proponer, vamos a ver dentro de un momento, cómo una herramienta llamada Cuatro Docentes me permite proponer una estrategia
o un diseño de clases según una estrategia determinada. Pero primero veamos los casos que la Universidad Oberta de Cataluña nos dicen que vamos a tener más incidencia de inteligencia artificial en la educación superior. De hecho, los sistemas de tutores inteligentes empiezan a surgir ya. El aprendizaje adaptativo al ritmo y además al nivel de aprendizaje y comprensión de cada estudiante y la personalización del aprendizaje. El año 2024, este año, se publicó un artículo en la Universidad Oberta de Cataluña donde recomendaba 6 casos de uso de la inteligencia artificial que va a cambiar la educación a partir del 2024. Vamos a recorrer cada uno de estos casos y un primero muy interesante es que vamos a poder generar recursos, por ejemplo, con avatares y tutores inteligentes detrás del conocimiento que nosotros sabemos impartir en nuestras clases, producto de que hemos recopilado, aprendido y puesto en práctica información y la sintetizamos en presentaciones, pues esa información se la podemos dar a un agente de inteligencia artificial, nuestro avatar, y él puede generarnos o desarrollar toda la sesión de clase incluso en diferentes idiomas. Veamos esta presentación que está incluso en las redes y que nos demuestra que esto es tan viable de hacer hoy en día y tan sencillo. Esta mona hace mis videos por mí y yo no tengo que salir a cámara. Te voy a enseñar cómo le hice. Primero saqué una imagen de este video para ponerla después en Midjourney. Ahí le puse esta imagen de referencia y un prompt que me dio este resultado. Luego me fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Studio DID. Aquí subí mi audio con mi voz y generé el video. Síguenos para aprender más de video generado con inteligencia artificial. Bien, vemos cómo Midjourney permite de una imagen nuestra generar un avatar, solo va a generar la imagen. Podríamos usar cualquier otro entorno, incluso hoy con inteligencia artificial, para generar avatares, no necesariamente en base a mi imagen. Luego, con Studio DID, puedo, al pronunciar unas cuantas palabras, permitir que clone mi voz y cuando yo le dé el texto, incluso una presentación que podría mostrar detrás, podría reproducir y explicar mi sesión de clase. Complementariamente tendría que alimentarlo con mis fuentes y materiales y prácticas de mi sesión de clase y podría enlazar este video de este avatar explicando mi sesión de clase en pastillitas cortas con un enlace donde el practicante pueda hacer consultas a través de un chatbot con VoiceBot tutor que complemente y que aclare todo tipo de dudas que yo haya dejado para cuando el estudiante desee plantearlas en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier idioma incluso. Hoy esta tecnología es viable de hacer, lo acabamos de ver. Sí hay mucho software con licencia. La mayoría de software de licencias de inteligencia artificial tiene un costo mensual de $9, $10, $20, ChatGPT, pero es un costo que es bastante asimilable porque nos permite generar recursos de manera mucho más rápida y más eficiente. Pero no solo la generación de recursos es donde puede aportar la inteligencia artificial, ayudándonos a crear nuestras diapositivas, lo vamos a ver dentro de un momento, con un avatar que presente nuestra sesión de clase o que la desarrolle, sino también detrás, cómo estructurar y diseñar una sesión de clase de una asignatura. Hay un software muy interesante llamado Cuatro Docentes, lo vamos a mostrar en este momento, que me va a permitir generar una estrategia o un diseño de sesión de clase con un tipo de estrategia que yo desee. Muy bien, en Google colocamos Cuatro Docentes en el buscador y nos va a dirigir a una página Cuaderno Docente Online, cuatrodocent.es es la dirección. Puedo crearme la cuenta de manera gratuita. Definitivamente crearse la cuenta en la versión pagada es mucho más práctico y tiene la posibilidad de generarnos una gran cantidad de propuestas de diseño de sesión. Pero acá voy a indicarle el nivel universitario, por ejemplo. Puedo crear un proyecto o una clase. El área, le puedo indicar algún área de ingeniería forestal. En este caso estoy con un área diferente, un área de administración, por ejemplo, y puedo incluso colocar el tema puntual, ¿no? Gestión financiera, gestión de proyectos de forestación, por ejemplo, en el caso de ingeniería forestal.
el impacto del medio ambiente en relación al tema de la deforestación, por ejemplo, la fauna y el entorno alrededor de la forestación. Y en cuanto a metodología, puedo indicar yo una estrategia metodológica o un marco que quisiera utilizar, por ejemplo, basado en casos. Acá le puedo indicar que para impartir el conocimiento de esta área, puedo toparme una sesión o 3 sesiones o la cantidad de sesiones que considere de un tiempo determinado. Acá estoy poniendo una sesión de 90 minutos. Le podría dar otras indicaciones adicionales, pero luego le digo generar. Y al momento de generar, me va a generar primero una breve descripción de la situación de aprendizaje con la justificación, objetivos, ¿no? Al finalizar esta sesión, los estudiantes serán capaces de, ¿no es cierto?, saberes básicos que también puede requerir el estudiante antes de, y las competencias que va a generar, que implica que va a saber, va a tener una competencia de tal tipo, competencias específicas, competencias clave, criterios de educación, con qué metodología y cómo debería de desarrollar la sesión. Y en actividades propuestas ya está todo el diseño. Me dice, en un primer momento haz una introducción, un análisis fundamental, un trabajo de grupo y luego un debate. Me subdividió la sesión de 90 minutos en estas etapas. Incluso nos dice recursos recomendados y atención a la diversidad, algunos aspectos que debería de atender en mi diseño de sesión de clase. Esto es Cuatro Docentes, una plataforma muy interesante que permite que indicándole el nivel, el tópico, la estrategia o método, me haga un diseño de sesión de clase o me proponga un diseño de sesión de clase con momentos. Yo puedo luego descargarlo o copiar y pegarlo en un documento, un Word, por ejemplo, y ahí hacerle obviamente las mejoras. Esto es solo una propuesta de la inteligencia artificial, para nada comprende el contexto real de nuestra sesión de clase, de nuestros estudiantes, el número de estudiantes. Entonces, nosotros obviamente tenemos que afinar. Muy bien, también es posible, por ejemplo, con Microsoft Copilot, una cuenta gratuita con un correo Gmail, por ejemplo, es posible con Microsoft Copilot ingresarle un prompt como este: compórtate como experto en el tema que deseen. Por ejemplo, yo acá le he puesto en inteligencia artificial y pedagogía universitaria, e indícame cómo debería de estructurarse un curso. El curso se va a denominar la inteligencia artificial y la implementación de estrategias de enseñanza en la educación superior. Y vean lo que arrojó la inteligencia artificial de Microsoft Copilot, que detrás tiene a ChatGPT, ¿no es cierto? Me dio una secuencia de tópicos o una estructura que podría tener un curso que luego, obviamente, yo afinaría, diría, bueno, esto está orientado para los profesores de ingeniería forestal, vamos a trabajarlo con esta casuística, con estos ejemplos, etcétera. También la Universidad Oberta de Cataluña nos dice que van a surgir una serie de aplicaciones que rápidamente van a aparecer para ayudarnos a crear diferentes tipos de recursos. De hecho, ya han surgido. Yo voy a mostrarles algo que hace un último GPT recién lanzado hace unos días y que está colocado en ChatGPT, que permite generar un video corto para una introducción de una clase, por ejemplo, de ingeniería forestal. Vamos a verlo en este momento. Bien, entramos a ChatGPT, podemos buscarlo por Google, pero vamos a ver este GPT que se ha lanzado recién hace unos días. Se llama GPT-Bit. Este GPT-Bit permite que yo le ingrese un comando de texto, un prompt, y me va a generar, según la duración que yo le pida, me va a generar una presentación para alguna sesión de clase. Me voy a explorar GPTs, video GPT by Bit, ¿no? Repito, permite generar videos de un periodo de duración tanto corto, pero que puedan servirme como una introducción. Voy a entrar y a generar el prompt.
el prompt que le voy a colocar va a ser el siguiente. Necesito elaborar un video corto de unos 15 minutos, por ejemplo, 15 segundos, perdón, voy a decir de unos 15 segundos, para la clase de técnicas de generación, de regeneración forestal natural y artificial del curso de gestión de recursos forestales de la carrera de ingeniería forestal, por ejemplo, y al enviarle este prompt, incluso le voy a especificar, repito, que tenga una duración de 15 segundos, ahí le adapté y le agregué en el prompt esa duración, y voy a pulsar Enter para que GPT me haga una propuesta. Le podría también indicar que lo haga en diferentes idiomas, etc. Al inicio, el GPT me hace preguntas para comprender mejor el contexto. ¿Cuál es el mensaje principal? Y ahí le digo, quiero que se presente una corta temática, una temática sobre la regeneración forestal, etcétera, y le puedo responder a esas preguntas. Y me dice, ya estamos preparando tu video de gestión de recursos forestales, ¿no es cierto? Que va a durar 15 segundos. ¿Bien? Este es el guión, ¿estás seguro? Me pide, sí, correcto, está bien ese guión que ha preparado, le voy a indicar, es correcto, ¿no? Continúa con la generación de este video. Hazlo con voz masculina, puedo decirle que incluso tenga un tono de voz en particular y va a generar el video. Me manda el enlace donde ya lo puedo ver, de hecho me ha creado una cuenta en Vid. Además, me permite que yo le pida que lo traduzca en más de 120 idiomas si deseo y que pueda de repente afinar o mejorar el tipo de voz. Me está colocando con subtítulos, si yo deseo le quito los subtítulos o está bien o les agrando el tamaño y incluso me pregunta si podría, si desea que yo le agregue un avatar con inteligencia artificial. Lo he dejado por defecto tal cual está y voy a poder ver el video generado. Al pulsar play me va a llevar al entorno de Vid. Recuerden que es una cuenta gratuita la que me puedo crear en Vid también por un uso un tanto limitado de toda la plataforma. No me permite generar videos muy extensos en la versión gratuita, pero me es suficiente para hacer pequeñas introducciones. Y ya lo hizo, vean, nos muestra la línea de tiempo. Podemos recorrer la línea de tiempo, más aún podemos editar algunos aspectos como el audio, el color de fondo, etc. Y luego cuando le pulsamos en play podemos reproducir el video. Este video se puede incluso descargar, ¿no? Se podría descargar este pequeño fragmento de video. Lo podríamos llevar a un entorno de edición. Para descargar tenemos que crearnos la cuenta gratuita. Solo lo necesitamos, lo podemos hacer con una cuenta de correo Gmail. Técnicas de regeneración forestal, tanto natural y este como es el video que ha generado Vid. Aprende cómo restaurar y mantener nuestros bosques de manera sostenible. No te lo pierdas. Voy a compartirles con, si lo han estado escuchando, nos damos cuenta que hay un audio, sí está con la marca de agua en la versión gratuita, pero ya podría ser un excelente recurso para tener un video introductorio de nuestra sesión de clase. La inteligencia artificial también tiene una serie de categorías y una de ellas es la generativa. Permite generar una serie de elementos en base a datos históricos o data que se le ha dado, no solo texto, también presentaciones y una serie de recursos que pueden acompañarnos en nuestras sesiones de clase. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede generar un mapa conceptual dándole el concepto principal y entrar a detallarme algunos tópicos relacionados. Para ello vamos a usar el siguiente software, que se crea un mapa mental y con un tema en particular. Para ingresar me basta con dirigirme a esta ruta, a https://xmind.ai y me va a permitir crear una cuenta gratuita en donde voy a poder elegir algún tipo de
mapa que desee, por ejemplo, un mapa mental. Si elijo el tema de mapa mental y escribo un concepto central, el tópico de su sesión de clase, por ejemplo, y pulso un icono de estrellas que está en la parte baja, va a generar los apartados que están relacionados entre sí. Si selecciono una rama y quiero profundizar más, pulso el icono y me va a profundizar más en ese subapartado. Esta creación de mapas mentales puede ser una estrategia interesante para esquematizar cómo va a desarrollarse el contenido del curso o de repente esquematizar cómo se va a desarrollar la sesión con explicación y con actividad práctica. Pero no solo nos ayuda a crear mapas mentales, a crear pequeños videos de presentación, también nos permite crear toda la diapositiva. Y hay muchas herramientas que hoy con inteligencia artificial permiten crear diapositivas. SlideGPT es un GPT dentro de ChatGPT que también se ha lanzado no hace mucho, que permite crear estos slides o diapositivas. Gamma es una plataforma con inteligencia artificial muy interesante que permite crear diapositivas. El mismo Canva, que conocemos ya de repente la mayoría, esta plataforma permite que yo le copie un texto esquematizado con título y subtítulos para cada slide y va a generarme las diapositivas. Vamos a ver entonces algunas herramientas de inteligencia artificial que permiten crear presentaciones con slide. Por ejemplo, dentro de GPT tengo la posibilidad de seleccionar un GPT denominado Presentation and Slides GPT. Este GPT me va a permitir crear y trabajar presentaciones dándole incluso un PDF o sencillamente dándole un prompt para que me genere esta presentación. Me voy a este Presentation and Slides GPT y le pido que elabore una presentación y acá le puedo indicar el curso, le puedo indicar el tópico. En este caso estoy indicándole para un curso de introducción de ingeniería agrónoma, etcétera. Puedo entrar a cualquiera de los tópicos de mis cursos y primero me esquematiza, me dice así van a ser las diapositivas, estas van a tener este contenido. Es correcto, le digo permitir y va a generar la presentación slide por slide. Por defecto me genera solo unos cuantos slides, pero yo puedo pedir que cree más slides y luego va a compactarle en una sola presentación. Vean que en este momento está buscando imágenes de la red o con inteligencia artificial las está generando y está generando el slide 1, introducción al curso, el slide 2, historia y evolución. Y así vean cómo va generando cada uno de los slides. Yo puedo decirle, ojo, a la diapositiva 2, cámbiale la imagen, adáptale el texto, mejórale el texto de esta manera, la diapositiva 3, lo mismo. Y una vez que ya estoy conforme con las diapositivas o slides que ha creado, voy a pulsar en descargar, en View or Download. Me va a llevar a Presentation and Slides GPT. Es una plataforma también con la cuenta gratuita que ya la creó automáticamente, Slides GPT, y luego de esperar unos segundos en que compacta todas los slides de la presentación, ya la tengo disponible, la puedo compartir en línea, la puedo descargar incluso como PDF, PowerPoint o Google Slides y editarla si deseo aún más desde PowerPoint. Pero este GPT no es el único, en realidad hay muchas herramientas y muchas maneras de automatizar el proceso de generación de presentaciones como recurso de nuestra sesión de clase. Veamos, por ejemplo, que desde Google voy a entrar a una plataforma llamada Claude y en este Claude le voy a pedir que me genere primero una estructura de una sesión de clase para una presentación, ¿no? Un contenido de diapositiva, en otras palabras. Entro a Claude 3,
Acá también se puede uno crear una cuenta gratuita con un correo Gmail convencional. Y ya en Claude 3 le voy a indicar con el prompt siguiente que me genere el contenido de una primera sesión, ¿no? Acá me estoy logueando, ya estoy validado. Le puedo adjuntar el sílabo de la clase o el PDF que puede tener el contenido conceptual de la clase o el contenido teórico. Y en este caso, le voy a brindar el sílabo de una sesión de un curso de metodología de investigación, por ejemplo, un sílabo, ¿no? Y le voy a pedir que elabore una sesión sobre la hipótesis, qué es la hipótesis, qué tipo de hipótesis hay, y me genera, vean, una serie de contenidos de diapositivas. Yo puedo esto mejorarlo y decirle, no, acá usa el enfoque de este otro autor, modifica este apartado, extiende este otro apartado, etcétera. Lo cierto es que la inteligencia artificial, en este caso Claude 3, que es como ChatGPT también es un LLM, me va a generar el contenido de una presentación que yo luego lo puedo llevar a Google Docs. Ahí están, vean, he copiado y pegado el contenido de la presentación en Google Docs. Le voy a poner un título de toda la presentación. La voy a llamar hipótesis de investigación. Y luego a ese título lo selecciono y le pongo tipo título. Vean cómo selecciono también el título de las diapositivas y le voy a poner que es del tipo texto nivel 2 o encabezado nivel 2. Eh, Esquematizar cada uno de los títulos es importante para que la inteligencia artificial reconozca en qué momento debe de crear otro slide y saltar de slide a slide en cuanto al contenido. Ya esquematizado mi documento, me puedo ir a una plataforma. Una de ellas es Tome, así se llama, Tome. La puedo buscar en Google, me creo mi cuenta gratuita. Y ya en Tome puedo crear una carpeta con un curso. ¿Eh? Acá estoy creando el curso, la carpeta de tesis 2. Y dentro de esta carpeta voy a crear una presentación pasándole el documento esquematizado de Google Drive. El documento esquematizado de Google Drive se llama hipótesis de investigación. Debe estar guardada, obviamente, en mi carpeta de Google Drive con la misma cuenta con la que he creado Tome, que puede ser una cuenta gratuita Gmail. Este es el documento debidamente esquematizado. Y me voy a Tome a la opción, permítanme retornar para que se vea, me voy a Tome a la opción Import Doc en la parte superior derecha y voy a poder seleccionar la opción de Google Drive. Me va a mostrar todos los archivos de Google Drive que están disponibles y ahí elijo el último hipótesis de investigación donde está mi contenido esquematizado. Pongo seleccionar y automáticamente Tome me va a generar un slide para el título completo y luego un slide por cada uno de los subapartados. No lo ha generado con imágenes, lo ha generado en blanco. Puedo sí cambiar, me ha generado un slide de todo el contenido de los apartados, o sea, la lista de apartados. Pero yo puedo agregarle imágenes, puedo agregarle hipervínculos, puedo agregarle los elementos, incluso agregar más slides si así lo considero. En la parte derecha puedo cambiarle el tema, el formato, etcétera. Y la versión pagada me va a permitir descargar este Tome en PDF o poder aprovecharlo en línea nada más y a reproducirlo. Otro software interesante es Gamma. Vean, en Google pongo Gamma, G-A-M-M-A. Este es uno de mis preferidos. Es una plataforma con inteligencia artificial que también permite recibir un esquema de documento de Google Drive, título de la presentación, subtítulo, título de diapositivas. Acá me creo una cuenta gratuita también en Gamma. Ustedes pueden crearse también una cuenta libre. Y acá en Gamma van a ir a la parte superior donde dice crear nuevo, AI. Y en esta opción crear nuevo AI van a tener la posibilidad de elegir el origen. Si crean el texto, le pregunten que genere todo el texto o le dan el texto copiando y pegando o lo importan a través de Google Drive. En mi caso, como ya lo tengo en Google Drive, voy a elegir importar un archivo. Lo repito, podría copiar y pegar también el documento, pero debidamente esquematizado.
Voy a importar en este caso el archivo desde Google Drive. Me conecto a Google Drive, me pide la autorización de conexión a Google Drive y luego me brinda los archivos que puede identificar, así que selecciono hipótesis de investigación. Le indico que lo que quiero es una presentación, no un sitio web, también lo puede generar, o un documento. Pulso siguiente, me va a preguntar sobre si está bien esquematizado, si ha detectado bien el esquema. Está muy bien, ha identificado 8 slides o tarjetas entre la presentación, el contenido o la introducción y el resto de apartados. Va a coger imágenes de internet libres de copyright y va a generarlas si es que no las encuentra y va a poder trabajar este formato que va a ser un formato de presentación de diapositiva. Pulso siguiente, me pregunta qué tema deseo seleccionar, elijo un tema que implica el color de fondo y los colores predominantes. Selecciono un tema y pulso siguiente. Y espero unos instantes a que la inteligencia artificial genere las diapositivas acompañándolas con imágenes que va a encontrar relacionadas al tema. Vean cómo generó la primera portada con una pequeña introducción y el autor. La segunda característica sobre la hipótesis, sí me está colocando imágenes que de repente están muy pegadas al área de investigación en el sector de salud, etcétera. Yo podría pedir que le cambie ese tipo de imagen para que me dé una imagen relacionada a alguna otra área. Vean cómo me está indicando los pasos para formular la hipótesis y los tipos de hipótesis, así como prueba de hipótesis que pueden realizarse, etcétera. Y si no estoy conforme con ninguna o alguno de estos slides, me voy a la parte superior izquierda del slide para pedirle en el icono de las estrellas, ahí está, el icono de las estrellas, pedirle que o cambie el contenido o que lo haga más visual, que le agregue más imágenes, etcétera. Vean, estas son todas las opciones, que mejore la escritura, etcétera, que corrija incluso la manera en cómo está la gramática, y puedo pedir que añada algunos elementos más visuales, como lo estoy haciendo en esta oportunidad. Hazlo más visual, le digo, en los tipos de hipótesis, y me va a generar un esquema de presentación con una imagen en la parte superior. Si ha buscado imágenes que no necesariamente son las más apropiadas, puedo regresar a la opción de las estrellas y pedirle que cambie y que lo haga más visual, e incluso puedo a través de prompt decirle que mejore estas imágenes. Y ahí tenemos nuestra presentación editada hace unos instantes, creada, que puede estar en línea y que incluso puedo descargarla como PowerPoint y seguir trabajando. Otra alternativa muy interesante es Canva, el Canva popular que conocemos. Si nos dirigimos a Canva, vamos a tener la opción de copiar y pegarle el texto. Esa opción se ve, permítame regresar, vamos a entrar a Canva. Hay una opción que dice Canva Docs, y en Canva Docs recientemente han activado una opción que dice de Docs a Diapos. Esta opción me va a permitir que yo copie y pegue el texto esquematizado en Google Docs en Canva, y Canva ya reconoce entonces el esquema, lo que me va a permitir crear ya las diapositivas en automático. ¿Bien? Ahí está el esquema. Vean cómo reconoce el esquema en la parte inferior. Puedo pulsar y ver las opciones del número de diapositivas. Pulso luego en la opción Rediseño Maps y Convertir en presentación, y dejo a la inteligencia artificial que cree las diapositivas con un tema. Me va a permitir que yo seleccione el tema y va a generar las diapositivas. Ahí estoy seleccionando un tema y va a generar automáticamente los slides de la presentación o de la diapositiva. Ahora, el detalle está que Canva no lo acompaña con muchas imágenes, mantiene el diseño del estilo de la presentación, sí, pero no lo acompaña con imágenes como lo hace Gamma. Sin embargo, también la podemos descargar como PowerPoint o seguir editando y generarme más imágenes desde Canva.
Los modelos generativos entonces permiten generar presentaciones, mapas mentales, diagramas, podemos manejar diagramas de flujos, imágenes que me permitan enseñar algo, explicar, audios, etcétera. Pero ahí no terminan los modelos generativos. De hecho, nuestra creatividad es solo nuestra barrera. Podemos desarrollar un videojuego sin tener conocimiento de programación en relación a algún tema de la ingeniería forestal y motivar a nuestros estudiantes a que comprendan algún tipo de comportamiento, por ejemplo, de la tala de árboles, de la forestación, de la biología alrededor, de la flora y fauna, me refiero. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos un pequeño videojuego y lo podemos hacer cada vez más entretenido para que esto sea de repente una pastilla inicial que motive al estudiante a comprender dicha sesión. Veamos. Me dirijo a Claude, la inteligencia artificial generativa que vimos hace un momento. No ChatGPT, sino Claude. Y puedo en Claude pedirle que me genere un videojuego con tal motivo y que lo haga en HTML y JavaScript. Sabemos que HTML y JavaScript convierten en páginas web y pueden estas ser interactivas. No necesito programar, no necesito mayor conocimiento, sino que le pido que desarrolle un videojuego en HTML y JavaScript sobre el impacto de la forestación y de la deforestación. Generó todo un código. Me va a explicar incluso, Claude, el código. Puedo comprenderlo o tratar de leer para mejorar esto. Si no lo explica, le digo, explica el código, por favor. Vean que lo escribí con error, pero aún así me capta y me empieza a explicar cada fragmento de código. Si es que quiero comprender qué se ha generado en la programación, pero al final me dice, la lógica del juego es esta. ¿Deseas mejorar esa lógica del juego? ¿Eh? Que es una comparación entre cuántos árboles, cuánta tala, cuánta forestación, cuánta biodiversidad puede haber alrededor. Entonces le digo que lo mejore. De hecho, puedo pedir que mejore esto y que afine, que lo haga lúdico, etcétera, que lo haga incluso más visual. Pero le voy a pedir que mejore este juego con algunas pequeñas métricas adicionales de repente. Va a generar un código de HTML, JavaScript, que para poder ejecutarlo me basta con ir a alguna página o descargarlo y guardarlo como HTML, ejecutarlo para que a través de mi navegador interactúe. Me pone las reglas del juego, voy a copiar todo este código desde la parte superior de la caja de texto donde dice copy y me dirijo, por ejemplo, a una página como la siguiente. Vean, esta página se llama codepen.io codepen.io y me voy a Start Coding. No necesito registrarme, copio y pego el HTML y JavaScript generado y me ha generado el videojuego. Repito, si quiero hacerlo para motivar a los estudiantes, tengo un pequeño videojuego de un ecosistema forestal donde los puntos rojos abajo están las indicaciones, son la biodiversidad, pero los puntos verdes son los árboles o las zonas verdes y la tala de árboles reduce esto. También puedo poner áreas protegidas y vean cómo esta biodiversidad, los árboles, los animales, los recursos y los años van avanzando y esto puede ir modificándose. Si mi juego me parece un tanto aburrido, voy a regresar a la inteligencia artificial y le voy a pedir que él lo haga más interesante aún, que me dé proyecciones, que lo mejore. Poco a poco puedo ir mejorándolo en un proceso de conversación directo. Le digo, mejora el juego mostrado. ¿No? Ahí no se logra apreciar muy bien, pero vamos a subir la pantalla para que se logre ver. Ahí está, mejora el juego mostrado. Puedo decirle, ponle tales desafíos, hazlo, repito, lúdico, dame proyecciones, representa también el elemento de investigación si deseo, ¿no? ¿Qué tanto aportaría investigaciones alrededor del tema del ecosistema forestal? Y me va a generar el código. Sencillamente copio el código, me voy una vez más a la página que me permite ejecutar o mostrar el HTML. Ahí está.
voy a codepen.io, salgo del ejercicio anterior y copio y pego el código en Start Coding. Y veo que ahora pues el juego tiene más detalles, tiene pues una proyección, plantar árboles como recursos, talar árboles, proteger áreas de 30 recursos, y vean cómo va generándose en el tiempo, va haciendo una simulación año a año, cómo evolucionaría todo este ecosistema forestal con proyecciones. Y debajo incluso me puede mostrar algunas métricas. ¿Bien? Aún así, puedo decirle que lo mejore, el código le puedo pedir que lo mejore y que me genere pues un videojuego con más detalle, considerando investigación, por ejemplo, genere el código y vean cómo me genera un gestor de forestación, de ecosistema forestal, perdón, plantar árboles en dólares, tala de árboles, convertir el hábitat, invertir en investigación y vean cómo me empieza a arrojar métricas, pero que se va moviendo el tema del bosque y la biodiversidad, etcétera, conforme pasa la proyección de años. Vean que en la parte baja se ve la proyección de años y cómo va pasando el tiempo. Entonces, este sería una interacción muy interesante que me permitiría motivar a mis estudiantes en la sesión de gestión de proyectos forestales, por ejemplo, ¿no? De ecología, gestión de proyectos ecológicos de forestación. Ahora, la inteligencia artificial no solo nos permite eso, sino nos va a permitir, nos va a acompañar a estructurar mejor una sesión de clase y a crearme herramientas como rúbricas. Veamos entonces que si estoy en ChatGPT, la versión gratuita, voy a poder ingresarle un prompt indicándole que se comporte como experto en un área en particular y obviamente como experto en pedagogía o en educación y que me genere un diseño de sesión de clase y además recursos también complementarios del curso tal, ¿no? Entonces puedo acá especificarle un curso en particular, el contenido de un curso en particular, y le voy a pedir entonces a ChatGPT, el clásico ChatGPT, pueden más adelante surgir GPTs que afinen esto, pero le voy a pedir que me dé las actividades que puedo realizar con los estudiantes de la universidad de la carrera tal, ¿no? Esto podría aplicarse para ingeniería forestal y entonces voy a ejecutar el prompt y ChatGPT, en la versión clásica, repito, me va a generar todo un esquema de sesión, una serie de actividades de sesión de clase que me va a permitir mejorar el nivel de asimilación de parte de mis estudiantes y entonces lo va a acompañar también de estrategias didácticas, etcétera. Vean, ahí está el prompt, un prompt bastante extenso, pero noten que le estoy pidiendo que se comporte como tal, lo estoy contextualizando y me genera entonces todo este tipo de sugerencias. Solo son sugerencias que debemos de revisar como docentes y afinarlo para particularizarlo para nuestra sesión de clase. Entonces, nos dice, podríamos hacer comenzar con micro teaching, luego hacer juego de roles, como una serie de estrategias. También podríamos aplicar tales y tales estrategias, vean, y nos está dando una serie de sugerencias ChatGPT, el ChatGPT clásico, para poder desarrollar una sesión de clase de este tipo, con casos de estudio, con proyectos propuestos y reflexiones así como lecturas y discusiones que pueda realizar. También puedo pedir que utilizando seleccionando una de las estrategias o más de una,
decir que me recomiende en los momentos. Entonces, si aplico, le voy a poner en el prompt la estrategia de observación y análisis de videos. Me ocurre que esa estrategia consideraría sería la apropiada para la sesión de clases, según mis estudiantes, según el tópico y la cantidad también y el ambiente. ¿Cuál sería la rúbrica? Si esa sería mi estrategia. Y me genera una rúbrica para la evaluación de observación y análisis de video. Los criterios, estos criterios con sus niveles de desempeño que van desde el ineficiente hasta el excelente, puedo yo pedirle que solo ponga cuatro niveles. Ojo que le he pedido en formato tabular. La rúbrica tengo que pedírsela en formato tabular y me va a generar esta rúbrica con estos criterios de evaluación. Puedo pedirle que también le dé una puntuación o que le dé un ponderado mayor a uno y a otro criterio y que le baje el número de niveles por criterio para que arme descriptores. Más aún, yo he llegado a pedirle que me ayude a generar rúbrica con diferentes descriptores, con cuatro niveles, por ejemplo, en donde cada descriptor o palabra con la que inicia, por ejemplo, identifica o realiza, cada palabra en cada nivel comience con un verbo de la taxonomía de Bloom acorde al nivel que está demostrando el descriptor de uno de los criterios. Así me sale una rúbrica con varios criterios para evaluar un aspecto determinado, con 4 niveles, con su puntuación, pero el descriptor de cada nivel inicia en un verbo diferente según la taxonomía de Bloom. También le puedo pedir que sugiera algunas preguntas de evaluación. De hecho, esto es solo sugerencia. Repito, nosotros podemos y tenemos que afinarlo. Entonces, no solamente le voy a aplicar una rúbrica, sino le voy a pedir que me ayude a crear algunas preguntas para después de que los estudiantes han observado y analizado el video, se las pueda hacer para medir su nivel de comprensión. Identificar estrategias didácticas, análisis crítico y reflexión, aplicaciones de teorías pedagógicas, porque sucede que el tema del video estaba basado en esos temas. Y bueno, me da algunas preguntas que yo podría hacerle a mis estudiantes después de haber analizado y observado el video. Es la inteligencia artificial, entonces, una excelente herramienta que me va a permitir crear rúbricas, preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, como lo están viendo en este momento. Le estoy pidiendo un prompt de cuestionario de selección múltiple con 5 alternativas que me indique cuál es la alternativa correcta, luego de haber analizado el video de tal contenido. Y me genera las preguntas indicándome cuáles son sus alternativas y cuál es la alternativa correcta que yo podría hacer a mis estudiantes, obviamente sin brindarles la respuesta correcta para ver qué tanto ellos han logrado asimilar. Vemos entonces que la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar actividades, material para actividades, a generar rúbricas, afinemos esas rúbricas que nos genera la inteligencia artificial, a generar preguntas para poder hacer feedback. También puedo pedirle que me genere algunas tareas para que pues luego el estudiante la haga. Y el estudiante de hecho va a poder usar también inteligencia artificial para agilizar este proceso. Sin embargo, nosotros podemos dándole un prompt como este, como experto en tal tema y en pedagogía, elabora para el nivel universitario, para el curso tal, en el tópico tal, ayúdame a elaborar una actividad o una tarea. Y entonces me va a dar sugerencias de tarea, ¿no? De análisis, de innovación, etcétera, que pueda tener un tópico. En este caso, le he pedido una tarea para el curso de negocios internacionales y me está generando los tópicos. Vean que no soy experto en negocios internacionales, pero estoy aprendiendo mucho con la inteligencia artificial, viendo cómo me está haciendo una tarea de emprendimiento e innovación para este tipo de negocios internacionales. Y además, una vez que el estudiante, cuando le brindo la tarea, la pueda desarrollar como una actividad, lo va a poder hacer con inteligencia artificial también, yo puedo procesar y saber qué tanto
comprende o qué tanto ha generado una innovación o un aporte. Ahí están los criterios de evaluación de la tarea que me pueden ayudar a generar una rúbrica también con esta inteligencia artificial. Ahí está la rúbrica, repito, con los criterios. Muy bien, me las puede generar y usando la taxonomía de Bloom. Noten por favor que la rúbrica que está usando taxonomía de Bloom, vamos hacia atrás, que está usando la taxonomía de Bloom, tiene entre sus descriptores palabras que evidencian el nivel de conocimiento logrado según la taxonomía de Bloom. Es cierto que ChatGPT se equivoca muchas veces en operaciones básicas matemáticas, sumas, por ejemplo, tenemos que revisar que los criterios y la suma y ponderados estén bien hechos para una calificación. De hecho, hay GPTs ahora que permiten crear rúbricas mucho más específicas, todavía no están tan públicos, pero van a ir surgiendo. Y una vez que el estudiante me brinde el trabajo, yo le voy a pedir que le aplique la rúbrica que acabo de crear para que lo califique. Incluso le debo de contar cómo lo ha expuesto, porque no olviden que hoy las actividades que les estamos dejando a los estudiantes que lo pueden hacer ayudados con inteligencia artificial, van a valer no tanto por el contenido, porque esto la inteligencia artificial ya lo puede generar, van a valer por la exposición y que también han comprendido eso que la inteligencia artificial les ha ayudado a generar. En este caso le estoy aplicando un prompt para que a un documento que me ha enviado, por ejemplo, un estudiante como si fuese su trabajo, lo analice y además le estoy comentando cómo lo ha expuesto para que le dé una puntuación determinada y lo califique. Ahí está, la tarea que hizo el estudiante fue un health tracker, una idea de negocio innovador y hace la descripción, hizo un buen contenido, un buen análisis, una buena creatividad, una viabilidad de plan de negocio, una calidad de presentación. En la calidad de presentación le bajó 2 puntos porque le indiqué que la presentación no fue muy fluida y además por ahí desconocía algunos temas. Así que le generó una puntuación y le bajó algunos puntos. Entonces, ChatGPT nos puede ayudar. Ahí está el trabajo que ha generado el estudiante y es un trabajo que efectivamente tenía un aporte interesante, que lo puede haber hecho, repito, con inteligencia artificial, pero que lo que cuenta es qué tanto ha aprendido haciendo ese trabajo, aunque sea asistido por inteligencia artificial. Y vean que ahí está el trabajo, que por cierto ha sido un trabajo de una propuesta de emprendimiento innovador muy, muy interesante, muy rápidamente generado, pero vean cómo nos puede hasta dar métricas interesantes. Si sabemos darle el prompt, puede afinarlo y mejorar. Y ahora nuestra labor como docente, ahí se lo he pasado incluso con la rúbrica con la que le voy a evaluar. Recordemos entonces que ahora nuestra labor como docentes más bien es darle desafío a los estudiantes y hacer que ellos aprendan a supervisar el desarrollo y a comprender y aprender de esa manera, porque la inteligencia artificial puede desarrollar muchas actividades. Ahora, de hecho, todas estas actividades pueden desarrollarse dentro de una sesión de clase, pero también llega el momento en la sesión en donde tengo que no solo evaluar, sino sacar algún análisis o hacer un feedback, hacer una conclusión, perdón, al respecto, y además adaptar ese contenido para una siguiente sesión según el nivel de aprendizaje de cada estudiante. La inteligencia artificial nos puede ayudar a trabajar el aprendizaje adaptativo basado en la actuación del estudiante. Plataformas ya hoy permiten que el contenido educativo se adapte según el nivel de asimilación del estudiante y podríamos personalizar este aprendizaje no solo adaptándole el contenido, ya saben que hoy se puede generar muy rápido con inteligencia artificial, sino adaptándole o permitiéndole una retroalimentación personalizada con los chat GPT o tutores chat personalizables, estrategias de evaluación adaptativa. Recuerden que hoy podemos crear diferentes tipos de evaluación muy rápidamente de un mismo contenido, seguimiento al progreso, haciendo recomendaciones personalizadas.
y explicando según el ritmo, dándole la flexibilidad según el ritmo de aprendizaje. Pero el problema está que debemos de saber qué tanto ha aprendido el estudiante y sacar métricas. Después de haber hecho esas evaluaciones o ese análisis del documento con un análisis de sentimientos y procesamiento del lenguaje natural, o haber sacado métricas de algún modo determinado, puedo tener un dataset como este, una tabla que me hable de cada estudiante y en cada fecha cómo ha rendido en su trabajo grupal, en su actividad individual, en las respuestas a las preguntas que le hice, en la práctica, cómo está el resultado después de aplicar la rúbrica a su trabajo, si entra y sale de clase a tiempo o sale antes. Está este conjunto de datos que podría tomarlos incluso ayudado de sensores pueden alimentar un dataset que rápidamente puede ser analizado con estadística y con Machine Learning y generar algunas métricas o proyecciones que me permitirían identificar qué estudiante va a ser el de mejor rendimiento en tempranas sesiones y con qué estudiante debería de tener de repente mayor énfasis para cuidar su avance. En ChatGPT, entonces, tengo la posibilidad de dirigirme a GPTs. Encontramos ahora una tremenda cantidad de GPTs, pero hay un GPT generado por OpenAI que se llama Data Analysis o Data Analytics, ¿no? Data Analyst lo han llamado, ¿no? Este Data Analyst o analizador de datos me va a permitir, pasándole el dataset, o sea, las métricas que he sacado de mis estudiantes, me va a permitir hacer un análisis aplicando Machine Learning sin necesidad de conocer de programación. Vean, lo que le voy a decir es, deseo hacer una analítica de rendimiento de mis estudiantes del curso universitario tal, teniendo en cuenta que debo saber sus datos de asistencia, si llegó, etcétera. Incluso puedo preguntarle a la inteligencia artificial qué campos debería de tener en mi dataset en relación a mis estudiantes y ahí me indica su asistencia, sus tardanzas, el rendimiento académico, etcétera. Y además, ¿qué tipo de análisis puedo hacerle? Me dice que puedo hacerle el análisis de correlación, de modelo de regresión, un análisis de clúster. Entonces, ya con el dataset creado, ya imaginando que tengo mi dataset de métricas de mis estudiantes, entro a Data Analyst de ChatGPT y voy a cargarle el dataset. Este es el dataset que he creado también con inteligencia artificial para fines de este curso, pero podrían ser los datos de mis estudiantes. Y este dataset se lo voy a enviar, lo voy a cargar a Data Analyst, Data Analytics, ¿no? Data Analyst, puede ser mi registro auxiliar, y en este momento la inteligencia artificial lo que va a hacer es procesar esa data. Aparte le voy a decir, por favor, hazle un análisis de correlación o los tres tipos de análisis, de modelo de regresión o análisis de clúster. Esta data. Y automáticamente va a empezar a realizar el análisis, dándome sugerencias en relación incluso a algún participante de mi clase. Lamentablemente la versión gratuita de ChatGPT permite hacer solo un análisis de los tres que yo le he dado, me va a hacer solo uno, me va a decir los otros análisis si deseas entrar a la versión premium o a la versión pagada. Hoy está la cuenta de ChatGPT, la suscripción $20 mensuales. Desde mi punto de vista creo que justifica bastante la agilidad que nos permite. Vean que nos empieza a hacer el análisis, ya hace un modelo, el análisis de clúster, de regresión, pero todo lo está analizando, solo que la versión gratuita no ejecuta todo, solo nos va a mostrar el análisis de regresión. Nos da métricas, nos da cuáles son los resultados e incluso nos puede generar un gráfico de correlación. Ahí está, una matriz de correlación, un análisis de correlación
indicándome cuáles son los criterios que son más relevantes para identificar el buen rendimiento de un estudiante. O sea, si yo como docente hago hincapié en estos aspectos, voy a garantizar que el estudiante tenga un buen nivel de asimilación del contenido de mi curso. Vean entonces cómo puedo con ChatGPT y Data Analyst hacer una analítica de datos de mis estudiantes. Incluso me recomienda que podría hacer un análisis de clúster con K-means, que es un tipo de Machine Learning no supervisado. Y puedo entonces sacarle provecho y volverme un analista de datos, de los datos alrededor de mis estudiantes, sin necesidad de recordar las estadísticas inferenciales, sin necesidad de recordar técnicas de análisis y de programación de Python o R, por ejemplo. Inteligencia artificial con ChatGPT y con muchas otras herramientas de inteligencia artificial lo pueden hacer fácil para mí. Pero si deseo conocer un poco de programación, de hecho, puedo pedirle a la inteligencia artificial que me genere código en Python, por ejemplo, para cargar en un plugin que tiene Google llamado Google Colab. Le puedo poner una vez en Google Colab un prompt como este, que me haga un modelo de regresión para identificar las tendencias de notas de mis estudiantes y me va a generar esos resultados. Ya hemos visto también cómo el contenido puede estructurarse con mapas mentales y cómo podemos generar diapositivas de manera automática. Pero la clave está en los prompts que les voy a dar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el prompt rol, tarea, formato, que dice actúa como profesor en ingeniería forestal, por ejemplo, y desarrolla un curso en línea interactivo sobre gestión de proyectos forestales para estudiantes de pregrado de la universidad tal, que incluya, y ahí viene el formato, un análisis de estudio de casos, discusión en foros y evaluación en tiempo real, por ejemplo. Y me va a ayudar con ese prompt a generar ese contenido. Otro prompt puede ser el prompt TAM, tarea, acción, meta. Define la tarea de fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de tal curso a través de la acción de implementar debates estructurados. La meta es mejorar las habilidades de argumentación y análisis crítico de los estudiantes en un 30% para el final del semestre académico, por ejemplo. Le puedo dar un prompt también y me va a ayudar a generar eso. Existen otros prompts, por ejemplo, antes, después, puente. Antes, los estudiantes de tal curso tenían dificultades en proyectos de investigación, por ejemplo. Tu objetivo es incrementar la participación y la calidad de los proyectos de investigación este año. Para ello, introduce en el curso de metodología de investigación activa un tema de tal tipo y lo va a hacer. También tenemos el prompt Karen, contexto, acción, resultado, ejemplo. Dice, dado el contexto, que era lo que yo hacía hace un momento, ¿no? Compórtate como tal, dado el contexto de creciente demanda de competencia digital en el mercado laboral, tu acción será integrar el curso de programación y análisis de datos como Python y R en el currículo de estudio de la carrera tal. Esto se espera que resulte en estudiantes que, equipados con habilidades digitales avanzadas, como se demostró en la exitosa implementación del curso obligatorio de análisis de datos. Vean otro ejemplo, el ejemplo CARE, que me va a permitir afinar eso. También tenemos el PROM REPE, rol, entrada, paso, expectativa, que es el que comúnmente acostumbra a darle. Le digo, compórtate como el experto en tal área y basándote en tal tipo de característica, adapta, por ejemplo, el currículum de estudio, evoluciona el currículum o revisa el currículum para que me indiques en qué puedo mejorar, buscando que el currículum sea internacional, por ejemplo. Y entonces el PROM REPE me puede ayudar a evaluar mi diseño curricular de carrera. Para la inteligencia artificial en la actualidad todavía tiene muchos desafíos, pero nos permite ya hacer muchas cosas que mejoren la interacción incluso con los estudiantes dentro y fuera del aula. Por ejemplo, asistentes virtuales o chatbots. Ya universidades como la Universidad de Murcia está usando su chatbot Lola desde hace varios años. La Universidad de Lancaster está usando Genie. Esta universidad permite responder a dudas no solamente académicas sino administrativas a los estudiantes. Con el análisis predictivo, muchas instituciones, como por ejemplo la Universidad de Málaga, ha desarrollado una analítica que permite encontrar prácticas preprofesionales según el perfil de cada estudiante,
La Universidad Georgia Tech ha también desarrollado sus módulos de analítica para predecir el rendimiento y enfocarse a un mejor rendimiento de algunos estudiantes, etcétera. El diseño de la estrategia didáctica, entonces, va a depender mucho de qué recursos podemos trabajar ahora. Pero todo diseño de lecciones debe de estar orientado por primero conocer cuál es el resultado de la sesión de aprendizaje que debo lograr. No olviden que hay toda una trazabilidad. Existe un nivel de competencia que el perfil de egreso de su carrera indica. Existe un aprendizaje esperado por cada competencia, una sumilla temática y con producto de cada curso, un resultado generado por cada curso. Este resultado puede subdividirse en unidades, por ejemplo, en 2, y en cada sesión se requiere un resultado de aprendizaje que bien podría ser el objetivo de la sesión de clase o el logro de aprendizaje. Está relacionado con el logro de aprendizaje. Una vez que identifico este logro de aprendizaje, voy a identificar con qué herramientas de inteligencia artificial puedo trabajar. Las actividades de introducción, por ejemplo, se pueden asumir con videos cortos o mapas mentales o pequeñas imágenes representativas del tema. La introducción, de hecho, se desarrolla así, hasta puedo usar la estrategia lúdica para motivar a los estudiantes. Las actividades se pueden realizar individual o grupal con estudio de casos generados o asistidos por inteligencia artificial, y también obviamente evaluaciones y rúbricas que me ayuden a evaluar esos aspectos, como lo hemos visto hace un momento con ChatGPT. Y finalmente puedo pedir la síntesis, la revisión y las conclusiones de la sesión de clase también que me sugiera ChatGPT o la inteligencia artificial como Claude, como Gemini, como Copilot, que me van a permitir sintetizar todo esto. Bien, pero al final no olviden que el juicio pedagógico siempre debe de estar presente porque es el ser humano el que comprende el contexto concreto de mis estudiantes, de mi universidad, de mis tópicos. Debe estar siempre presente y comprometido en la enseñanza, solo utilizando a la inteligencia artificial como una herramienta para apoyar los objetivos de enseñanza. No olviden que la inteligencia artificial me puede ayudar a esquematizar o diseñar mi sesión de clase, apoyándome con sugerencias de estrategias, apoyándome creando recursos como presentaciones, videos cortos, mapas mentales, juegos, apoyándome a medir también el resultado de las actividades y hacer una analítica de estudiantes muy rápida, pero todo dependerá del docente que conoce realmente a los estudiantes, el contexto y el tema. Bien, esta es la sesión y para la parte práctica se les va a pedir una propuesta de estrategia de enseñanza en el curso que ustedes estén desarrollando. Ya saben que lo pueden hacer con 4 docentes, pedir una propuesta y luego afinarla, del diseño de sesión de clase usando varias estrategias o las estrategias apropiadas, pero también acompañen a cada momento de esa sesión de clase con recursos generados y apoyados por inteligencia artificial. Muy bien. Esa ha sido la sesión sobre inteligencia artificial para apoyar a la generación de recursos y estrategias didácticas. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Hasta luego.